lista de obras que ha escrito, su trabajo como compositor, y ha escrito para todos. Recién lo escuchaba que ha aprendido 18 instrumentos, porque cuando compone digita sobre cada uno. ¿Y por qué se ha quedado con la guitarra? ¿Se ha conocido tanto? Sí, bueno, empecé con la guitarra. Empecé con la guitarra, un instrumento maravilloso para mí. Para mí es un instrumento físicamente más humano, además el instrumento portátil más completo del mundo. Tan es así que lleva mucho más de 500 años acompañando al hombre, porque lo puede llevar desde el juglar, desde el trovador medieval, hasta hoy sigue siendo el instrumento acompañante. ¿Nunca se tentó con ningún otro? ¿Algún otro que le tenga...? Sí, pero el piano nunca me dio esa intensidad y esa delicadeza y esa magia de sonido. Me lo dio en otro sentido. ¿Fue el primer instrumento que usted conoció, el piano? Sí. ¿En la casa de su abuela? Sí, mi abuela era una famosa autora de canciones y fue la profesora de un más famoso aún autor, que es Lecuona, Ernesto Lecuona, el autor de la comparsa, de las María Lao, negras de María Lao, las zarzuelas. ¿Cómo era el nombre de su abuela? Ella era Ernestina y él Ernesto. Ella enseñó a Ernesto, el más joven de los hermanos, a tocar el piano. Siempre los intérpretes motivan al compositor. El compositor se motiva mucho cuando hay un intérprete, un instrumentista o un vocalista en este caso. Y yo hice primero una serie de canciones sobre Lorca. Después, pasado el tiempo, también hice obras corales, pero muy aisladas. He continuado, ahora mismo ha salido un integral de mi obra coral, que incluye la última obra grande que se llaman Rondas, Refranes y Trabalenguas, usando esos trabalenguas de los niños, de Pablito clavó un clavito en la calva de un clavito, en la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito, de cosas así, de esa historia que son divertidísimas y que están cantándose, pero como si fueran canciones populares. Sí, y en cambio son muy complejas musicalmente. Otra de las cosas que me llama la atención de su vida musical es que ha renegado de los conservatorios y a veces para algunos nos parece que sería imposible aprender música o aprender todo eso que usted sabe sin un conservatorio. Usted ha demostrado lo contrario. Y me gustaría que me dijera por qué. Bueno, es una paradoja. Primero, era una razón práctica. Yo no tenía ni tiempo ni dinero para asistir a un conservatorio. Entonces hice un estudio propio. Al quedarme solo, sin familia, a los 11 años, pues entonces hice un análisis de la vida, el porqué de las cosas, etcétera, etcétera. Y encontré mucho más fácil englobar los elementos comunes. Por ejemplo, todas las artes son comunes. La estructura de una pintura bien hecha, digamos un contemporáneo, siempre se dice Picasso, ¿por qué no? Yo digo también Joan Miró, o digo Francis Bacon, o digo Rauschenberg, que fue mi amigo. Hasta en las obras más avanzadas, más locas de Rauschenberg, tú tienes una estructura, no hay duda. Incluso uno de los más superficiales, como Andy Warhol, acude a las estructuras comunes. Entonces, no quiero aturdirte con esta historia, pero yo solo pude estudiar más de 800 obras que no hubiera podido estudiar en el conservatorio. Pude estudiar toda la instrumentación, toda la orquestación. Pude ir a casa de mis amigos, coger el violonchelo y rascarlo, coger el clarinete, llevármelo un año incluso, y cosas sucesivas, cosas que en el conservatorio no hubiera podido hacer. Pero el conservatorio supuestamente debe facilitarle al alumno toda la información básica.
Lo que el alumno no debe de contentarse con la información básica, sino enriquecerla con toda la historia de la música. Y eso es mucho más difícil, porque no hay costumbre de ir tú mismo a buscarte la vida. ¿Cuáles son esos detalles que tiene en común los alumnos y que usted siempre se encuentra con eso para corregir o para guiarlos o orientarlos? Sí. Bueno, cuando estudié un poco el cello y el violín, y tengo tantos amigos maravillosos, grandes, me di cuenta de que hay cuestiones manuales de la manipulación del instrumento y de la flexibilidad y demás que el guitarrista no practica. El ser humano es prensil desde que nace. Mira a ver un bebé que te hace así, ¡pac! Y agarra. ¿Y qué fuerza tiene un bebé recién nacido al agarrar? Quiere decir que humanamente el hombre se cuida, agarrarse de las cosas, asegurarse de ellas. O sea, lo que es orgánico no es difícil para el hombre. Lo difícil es lo contrario. ¿Por qué nos enseñan a poner los dedos si lo difícil no es ponerlo? Lo difícil es quitarlos. Bien. Entonces yo enseño lo que el hombre no conoce. Bien, muy bien. ¿Cree usted que la música en el siglo XX y XXI cumple una función social? Y si lo creen, ¿en dónde se puede apreciar? Debo decir en parte que sí. Las músicas populares transmitidas por la radio están funcionando como un paliativo psiquiátrico incluso que no da a la sociedad misma con sus tensiones terribles y difíciles, sus situaciones políticas y económicas, sobre todo con relación a una humanidad tan variada, tan heterogénea. Por eso te digo que las músicas son funcionales, pero paralelamente a ello hay ese fantasma del dinero que hace que esas músicas sean manipuladas en el peor sentido para suavizar, manipular, hipnotizar incluso a un pueblo vendiéndole un entretenimiento bastante banal y bastante voluble muchas veces. Qué lástima, pero la función existe. Bien. La música es funcional también. Y debe ser así porque siempre lo fue. Claro. Estuvo al servicio de la iglesia en el medioevo y renacimiento, estuvo al servicio de las cortes en el barroco, estuvo al servicio del entretenimiento más elemental en el pre-medieval, en el oscuro medioevo inicial, medioevo temprano. Entonces siempre ha habido una función para la música. En el siglo XX, con los medios masivos, tenemos la música en primer lugar. Acompañando la imagen, acompañando la información y acompañando la manipulación del hombre. ¿Cuál es su actividad hoy, en la actualidad en Cuba? ¿Qué hace Yo por allí? compongo, ya tengo edad para ocuparme de mis musiquitas, un poco rara. Yo no compongo música linda. Me parece que lindo es un gatito, es un recién nacido, eso es lindo. La belleza potente es hermosa, es intensa, y esa es la que me interesa.